Muchas veces me han preguntado cuál es el papel y el rol de las mujeres en nuestra regla de 8, o mejor dicho, en la religión yoruba. Y déjame decirte algo, el papel de la mujer es el más importante que existe, no para la religión, sino para la humanidad, ya que dentro de ella se crea un portal mágico, místico y espiritual que es capaz de traer al mundo al ser humano. En pocas palabras, la mujer es el ser más completo creado por los humanos, hablando de lo espiritual, de lo orgánico y de lo psicológico. La mujer es la representación misma del cielo yoruba. Partiendo de este punto, tenemos que saber que cuando hablamos de Iyami o Soronga o hablamos de la Iyami, no podemos dejar por fuera que cada una de las mujeres que están en la tierra en estos momentos son portadoras de su magia, de su culto, incluso sin saberlo. Hoy hablaremos de las Iyami o Soronga, especialmente su impacto sobre la sociedad, sobre el ser humano y sobre todo lo que hagamos en la tierra. Soy Carlos Pérez, Olo Batalao Chanicúa, Bueno Número Sofún y Fachipiomo. Antes de comenzar este tema, es importante tomar en cuenta definiciones, es decir, cómo podemos conseguir estas espiritualidades dentro de nuestra literatura. La conseguimos como Iyami o Soronga, que se puede traducir como la gran madre bruja o incluso como las madres ancestrales. La podemos conseguir como Iyami, que así la vamos a nombrar durante todo el video, que significa madre mía. También la vamos a conseguir como LY, que significaría dueña de los pájaros. Pero hay muchos términos utilizados para describirlas a ella, como también el término Aye. Durante este conversatorio vamos a utilizar el término de Iyami. ¿Quiénes son las Iyami? Las Iyami son aquellas espiritualidades encargadas de mantener un equilibrio dentro de la naturaleza y la convivencia en el ser humano. Es aquellas entidades, deidades que se presentan para de una manera juzgar, estabilizar, fijar posición y también castigar. Se dice que las Iyami, a diferencia de los Orishas, a partir de las cosas negativas, te ayudan a conseguir lo positivo. Ahora bien, las Iyami se dividen en dos renglones importantes. Existen las Iyami que viven celestialmente, por decirle un nombre, y existen las Iyami terrenales. Comencé hablando de la mujer. Las mujeres, como tienen esa chispa divina, esa espiritualidad interna que da el nacimiento o que le da la espiritualidad a lo que se engendra o al niño que próximamente o llevaron o llevan en el vientre, esa energía le da la potestad de manejarse esotéricamente sin ningún tipo de consagración. Se dice que la mujer, yo diría en el útero, maneja una energía sobrenatural que la lleva incluso a ser vidente. Es por ello que la mujer, por naturaleza, tiene grandes capacidades espirituales. Como así, la mujer, incluso en determinados momentos, las maldiciones o lo que predica puede llegar. Es por ello que muchas veces hay madres que te dirán: hijo, cuidado te caes, y tú te caes. Hijo, cuidado te pasa algo, y te pasa lo que te dijo tu madre. Así podemos observar que las mujeres, y sobre todo las madres, se ve siempre influenciada por estas entidades, por las Iyami. Ahora bien, vamos a entender algo básico a nivel psicológico. Las Iyami también son encargadas de las variaciones internas del ser humano. Se dice que los cambios repentinos de las personas, llámese hombre o llámese mujer, a las cuales ella procede el ataque, son directamente proporcional a una acción de las Iyami. Pueden incluso llevar a las personas que no han cumplido o han faltado a lo que han pactado tanto con ella
como con lo que han pactado religiosamente, puede llevarlos incluso a la muerte. No es sencillo ni deportivo hacerle tributo a las hiyamí. Como es lógico, las hiyamí protegen muchísimo a las madres. Se encarga de generar justicia. Aquella justicia que no se hizo en la tierra, las toman ellas por sus propias manos. Muchas veces los hombres, cuando le faltan respeto a la mujer, pasan por calamidades y procesos negativos. Si estos hombres no fueron castigados por la justicia en la tierra, créame que las hiyamí se van a encargar de él. Tanto es así que cuando vemos que un hombre le falte respeto a una mujer, las calamidades y los problemas empiezan a ser el día cotidiano para él. Todo le empieza a pasar. Así trabajan las hiyamí. No nos podemos equivocar con el término europeo de bruja. Tenemos que entender que las hiyamí son aquellas espiritualidades que manejan los diferentes osobos también que existen en la tierra. Cuando estamos hablando de la hiyamí, hablamos de la creación del mundo también. Incluso las hiyamí se dividen entre las celestiales, como les dije, y las terrenales. Hay un grupo de hiyamí que vive en el cielo, en Orun, pero vamos a llamarlo cielo para que sea un poco mejor para ustedes. Y hay un grupo de hiyamí que vive en Ayes, en la tierra. Este grupo de hiyamí que vive en el cielo, o por lo menos así se reconoce dentro de las literaturas, estas hiyamí nunca han bajado a la tierra, pero se encargan de mandar el mensaje a las hiyamí y las órdenes que deben seguir las hiyamí en la tierra. Las hiyamí de la tierra también se dividen. Incluso han escuchado el término de las blancas, rojas y negras. Podemos identificar las blancas, las rojas y las negras de la siguiente manera. Las blancas son aquellas entidades que desde un punto de vista de estas hiyamí se encargan del proceso materno, incluso de crianza de los niños. Son benévolas, no van a hacerte daño. De una manera incluso puede ayudar a la estabilidad y a la estabilidad interna en la familia y te puede ayudar en la evolución. Estas hiyamí, de una manera u otra, no van a ser las que te van a castigar o van a crear algo negativo en tu vida, sino todo lo contrario. Te van a defender de actividades negativas e injustas sobre ti, brujerías injustas sobre ti, situaciones donde se esté aplicando la injusticia sobre ti. Dejando claro que la hiyamí no interceden cuando tú eres culpable. Si tú no eres culpable de algo que te están acusando y para ello están utilizándote algún daño, no hay nada mejor que la defensa de las hiyamí blancas. Ahora tenemos también el punto extremo, que son las hiyamí negras. Estas hiyamí negras se identifican por su trabajo oscuro de una forma, es decir, se encargan de las cosas negativas, se encargan de hacer mal, se encargan de traerte de una manera u otra los osobos a tu vida. Pero dichos osobos no crean ustedes que son porque ellas lo quieren hacer. Las hiyamí no son aquellas que hoy vamos a molestar a fulanito de tal, hoy vamos a molestar a Irosofun. No. Hay literaturas que explican que estas hiyamí van a actuar siempre que se le encomiende su trabajo celestialmente. Es más, siempre que se vea incumplido, por ejemplo, el trabajo de Orúmila. Te pongo un ejemplo. Tú te consultaste, te mandaron a hacer tus esboces. Tú no te hiciste ningunos esboces, sino todo lo contrario, le llevaste la contraria a Orúmila, a Ifá. Ellas son las encargadas de traerte las cosas negativas a tu vida por haber incumplido la palabra de Ifá. Podríamos decir que no solo se trata de lo material, incluso cuando estás fuera de los límites de comportamiento o estás violando tus propios egos, es decir, las prohibiciones que existan en tu vida. Estas hiyamí se van a encargar de ese equilibrio, porque no puede haber persona sobre la faz de la tierra que le esté faltando el respeto a la religión, por decirte de una manera, a los orishas, y que no reciba castigo alguno. Mucha gente piensa que los castigos vienen de los orishas. Los castigos no necesariamente van a venir de los orishas. Es más, les voy a ser sincero. El castigo en los orishas, yo dejé de creer en eso hace mucho tiempo. Para mí el orisha no te va a castigar haciéndote daño. Podrá en determinado momento ni siquiera darte la espalda, pero sí hacer la vista gorda a lo que te está sucediendo.
Quien te van a castigar son estos tipos de ayogunes, los cuales son manejados por incluso las hiyamí. Estas entidades, de una manera u otra, vienen a hacer justicia, a llevar un equilibrio, a que exista un equilibrio. Por eso te comencé diciendo, las hiyamí te enseñan, partiendo de lo negativo, a llevarte a ti a lo positivo, o te empujan a irte a lo positivo. Es de ahí el término que se utiliza de apaciguarla. ¿El por qué? Porque las hiyamí no se eliminan, las hiyamí no se acaban. Yo voy a eliminar las hiyamí, las voy a erradicar de mi vida. No, así no funciona. Las hiyamí se apaciguan. Y para eso se utiliza ciertos rituales, llamado en la tradicional o en la aborigen IPC. Esto no es más que el encargo como el recado entregado a los viajantes, como decirte, pagarle la deuda que viene a cobrar, como pagarle al cobrador. Es como un adimú, pero dirigido directamente a las hiyamí. Las rojas se dice, hay mucha discrepancia. Vas a conseguir liturgias donde te hablen que la negra es la peor de la peor y vas a conseguir libros donde consigues que la roja es la más fuerte. ¿Por qué? Porque la roja es la que mata. Entonces la roja la podemos identificar como estas hiyamí sangrientas. Las hiyamí que simplemente van a acabar con tu vida, que van a acabar contigo. Difícil de apaciguar, difícil de controlar y que lleva un proceso mucho más largo para poder salir de su lista, por llamarlo de una manera. Sin embargo, estas hiyamí representan esa sangre que cae en el piso. Se dice que la sangre que cae en el piso pertenece a hiyamí Oxoronga. Se dice incluso que cuando tú haces una inmolación en cualquier sacrificio, ellas van a estar a la espera de su parte. Entonces ahí vamos a entender cuando vemos en nuestra regla de Ocha que se extraen los giñales y se coloca en cierto lugar para entregárselo a ella. Por supuesto que no vamos a ser los expertos dentro del culto de las hiyamí, pero es importante conocer que sí existen. Es importante conocer desde un punto de vista que van a tener referencia incluso en los Odun Difa. En los Odun Difa te va a indicar qué hay que hacer con las hiyamí según el proceso en que estés pasando. ¿Cómo se sabe? Y una de las formas de saberlo, si la hiyamí en la cual estás teniendo la situación es terrenal o es celestial, por utilizar ese nombre, una de las formas es que cuando pide ser atendida o apaciguada o IPC, vamos a hablar nosotros en el caso apaciguada, sus iñales o los iñales utilizados para crear la atención a la hiyamí van cocidos o crudos. Si son crudos, quiere decir que estos iñales son presentados para las hiyamí celestiales. Si son cocidos, entonces a quien se le está presentando este IPC o este apaciguamiento es a las terrenales. Muy importante ese punto. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que celestialmente existen, según algunas literaturas, 7 hiyamí, mientras te subdividí las terrenales en las 3, la blanca, la roja y la negra. Antes de subir a los temas del cielo, cuando te estaba hablando de la roja y de la liturgia, la vas a conseguir como que la negra es la más fuerte. Sin embargo, la roja se identifica como la que pide la sangre, como la que se alimenta de esos procesos. Incluso es la que se encarga de la menstruación de la mujer. Es por eso que vas a ver el estado anímico de la mujer al tener la menstruación es totalmente distinto al proceso común de ella. Y es por ello que la mujer pasa por dolores al momento de menstruar o al momento, no todas, pero sí muchas, pasan por ese proceso de dolores, ¿ok? Dolores en el vientre que las lleva y las tumba. Hay muchas que las tumba. Esto es por la influencia de este hiyamí, ¿ok? Tomando en cuenta estos procesos y la gran relación que ustedes dirán, pero ¿por qué me estás relacionando tanto esto con las mujeres? Porque es la forma como
de una manera u otra se le rinden maforibales o se le rinde sus festivales, porque es como el día en África, es como decirte el día de las madres. Están las madres blancas, que son las que se relacionan con aquellas madres ancestrales, aquellas madres que de una forma son las mayores, las que enseñan, las que tienen digamos, ese conocimiento a nivel de hechicería, a nivel de todas las cosas que englobe la parte esotérica. También se le rinden a las rojas y también se le rinden a las negras en diferentes maneras. Cuando incluso hablamos de los horarios para atenderla, hay horarios que ya te determina qué tipo de yamí estamos hablando. Normalmente hay un horario de las 12 de la noche que es cuando se atienden las hiyamís negras. Claro, esto si lo tomamos en cuenta en el orden que te dije, porque si no serían, como dicen otra literatura, las rojas. Pero para no enredarnos, vamos a hablar, y como la verdad no es absoluta, hablemos de los horarios. Las más fuertes y más malignas se atienden en la noche, mientras que al mediodía o antes del mediodía se atenderían las blancas. Es decir, su presencia está en esos horarios. También eso identificaría a qué tipo de iyamí le estás brindando el ebo que estarías haciendo en ese momento. Fíjate algo. Cuando el apaciguamiento es esto es un dato, cuando el apaciguamiento es a las iyamí celestiales, yo diría que es el mejor que existe. Porque todavía tienes la oportunidad de que esa información que van a recibir las iyamís terrenales no ha llegado. Y tienes la oportunidad de apaciguarla para que no envíen el mensaje y no haya ninguna orden que seguir. Especialmente si la orden es que te hagan daño por tus grandes incumplimientos para mantener ese equilibrio. Si hablamos de que la yamí que vas a atender es la terrenal, porque lo que vas a entregar va a estar cocido, ya hay que tener mucho cuidado porque ya hay una orden celestial al ataque que se debe generar por mano de las yamí. El Eye, ¿por qué? Porque se dice que son el animal con que se identifica a las iyamí son las aves. Las aves son los animales de preferencia de las iyamí. Esto viene mucho del diluvio universal, de todo lo que, bueno, diluvio universal no, de cuando se reconstruyó el mundo, cuando destruyó los Dumar el mundo, que Olokun tomó y Olosá, eso lo vemos en el capítulo de Olokun, que ahí lo tiene. Pero ellas se salvaron porque lograron volar y convertirse en las aves. Por eso es que las aves son esos animales que identifican la iyamí. En una literatura vas a conseguir 9 tipos de aves específicos donde va a estar identificado por su presencia. Cuando estas aves, incluso cuando las aves nocturnas o raperas, o estas aves que se encargan de comerse los iñales, como es el buitre, como son muchos, pero estas no son las aves que estoy hablando, pero cuando hay presencia de estas aves puede estar avisándote la visita de una de estas iyamí. Entonces hay que prestar atención y no tomarlo a la ligera. Muchas veces vemos a un búho y decimos, ay, el búho viéndote, y ya ahí te está mandando una información que está la presencia de la iyamí. Hay algo que está sucediendo, o en el lugar que está, o incluso contigo. No es cuestión de juego. Estas aves son las siguientes: Eguigui, Ochoronga, Ourú, Erulú, Eragbo, Akbibi, Atioro, Agogo, Aragamogo. Estas aves son las que la identifican a ella como tal. Ahora bien, existen muchas historias y obviamente todo esto puede estar respaldado dentro de los Hofdun Neifá. Bien, pero una de las más importantes es cómo vinieron a ellos y la identificamos en Osameyi, cómo vinieron a la tierra. Las iyamí no podían venir a la tierra. Vamos a hablar de ese canal que existía entre el cielo y la tierra. Era imposible que ellas pasaran. Además, en algunas literaturas vas a conseguir que le pedía el favor
a los irúmoles cuando iban bajando y ninguno se atrevía porque sabían las restricciones que ella tenía. Pero Osameyi, su gran corazón, lo invadió en el momento que Osameyi, en la transformación de la presencia de Orúmila como Osameyi en la tierra, estas entidades le pidieron a Orúmila que por favor la llevara con él y él mismo le dijo, pero si ustedes no están vestidas, ¿cómo la voy a llevar de ustedes hacia la tierra? Es imposible que puedan pasar, no te preocupes, nosotros tráganos que nosotros vamos dentro de ti. Él no se pudo, su buen corazón no lo dejó ponerse y dejaron, bueno, entra. Y entraron dentro de él. Y así pasaron y llegaron a la tierra. Cuando llegaron a la tierra, ellas se les pidió que salieran. Él les dijo, ya es un momento que salgan. Y ellas dijeron que no, que ya se sentían muy cómodas y muy bien ahí, que para qué iban a salir. No necesitaban salirse, ahí tenían comida, ahí tenían todo, y tenían los intestinos. Decían, no, entonces yo no voy a comer para que ustedes se mueran de hambre. No importa, nos comemos tu hígado, nos comemos tus intestinos, nos comemos todo lo que llevas por dentro. Orúmila, a ver esa situación, cogió un chivo, hizo la inmolación, lo asó, creó un olor que a ella le llamó la atención y ahí salieron a ellas a comer y él las tapó con una tela blanca y escapó quedándolas ella a mí en la tierra ya viviendo. Se dice que fueron a los 7 ríos que une Ileife a tomar agua y ahí hubo una identificación para luego posteriormente irse a los 7 árboles que identifican el Irei y el Osobbo. Estos árboles donde ellas se ubicaron en las copas de los árboles, entonces cada vez que se ubicaban en un árbol estaba identificando qué tipo de Irei, qué tipo de Osobbo, qué tipo de situación. Estos árboles son 7 árboles especiales que se identifican como en los que ella se posa cuando pasan diferentes situaciones. ¿Ok? También conocemos historia donde tuvo una guerra con Orishanla, que es la famosa, que es donde se justifica, en el caso la da Orisha para defenderse de las Iyami. Hay varias versiones de dicha historia, una de ellas que su esposa era Yemayá y fue a limpiarse, a bañarse, porque sus aguas, los ríos de ellos, las Iyami tenían ya una porción de un río que era solo de ellos, mientras que las aguas, había una sequía, estaban siendo bloqueadas por estas deidades y ellos no tenían agua, entonces decidieron caminar un poco más y utilizaron el agua. Ellas veían cómo utilizaban sus aguas hasta que se bañó Yemayá en ella y Yemayá estaba pasando, así dice la historia, por la menstruación y eso es tremendo tabú para las Iyami. De más está decirte que es un tabú la menstruación para las Iyami. Y eso las molestó. Entonces persiguieron a Orishanla como culpable porque Hecho estaba viendo, Hecho no me acuerdo, creo que era el Oquete, es el que estaba viendo y les informó lo que había hecho Yemayá, lo que había hecho Orishanla, de haber abusado de sus aguas y lo persiguieron. Logró esconderse donde Ogun, no pudieron, Ogun no pudo con ellas y le dijo, no, sí, Orishanla, que no puede, así pasaron donde Changó y así otros no pueden hasta que llegaron a la casa de Orúmila y Orúmila estaba preparando una comida, ellas entraron, él estaba escondido, Orúmila los invitó a sentarse, a comer, pero puso una pega especial en cada silla y en ese momento cuando se levantaron, trataron de levantar, no pudieron y ahí es donde Orishanla o Batala se encarga de matarlas a todas, pero hubo una que sí se salvó con su hijo y cuando le iba a matar, ella le pidió a Orúmila que la ayudara. Orúmila se atravesó y no dejó que la mataron Batala. Y Batala le dice, pero ¿cómo no me vas a matar? No, igual como yo te defendí a ti, las voy a defender a ella. Y así como yo te defendí a ti, la voy a proteger a ella y no la puedes matar. Y bueno, y llegó un equilibrio que debe existir entre ellos, llegaron a ciertos acuerdos y se salvó esta Iyami y ahí es donde por agradecimiento le entregó la da, el cuchillo y toda esta historia que lo vamos a ver en diferentes vertientes y de diferentes formas. Pero lo importante es entender que Iyami tiene una connotación muy importante en nuestras ceremonias. ¿Ok?
Ahora, hay cierta literatura que dice que las celestiales, cuando ni siquiera se había creado la tierra, estaban los niños, los humanos, digamos, en su posición celestial, en su posición en el cielo, y estaban las Iyami y sus hijos, que eran los pájaros. Iban a ir a un mercado a comprar ciertas cosas, un mercado del cielo, a comprar ciertas cosas, y le pide la humano, por decírtelo así, para que la identifiquemos, que todavía no hay creación de tierra, ¿ok? Del espacio donde estamos, y quedan al cuidado de las Iyami. Cuando regresa, los hijos están intactos. Entonces las Iyami o Soronga le piden, las Iyami del cielo le piden que ahora le cuide a los hijos a ella. Y ella se fue a hacer las compras respectivas, pero los niños empezaron a matarlos. Ahí es donde ella, cuando llega el dolor de una madre, ve cómo mataron a sus hijos para comérselo, y la muerte se lo dieron los hijos de los humanos, y ahí fue donde vino la famosa maldición de dijo que, bueno, que ella se iba a encargar de matar a todos los hijos de todos los humanos que tuvieran en la tierra. Obviamente vinieron equilibrios donde eso ya no sucedió, pero es importante destacar que dentro de las muchas historias conseguimos, como por ejemplo, como hablamos en la de Olokun, la de Osara, antes de que conociera Oranfe, ella hacía sus festivales y sus hijos eran raptados por las Iyami. Entonces ellas ya hacían estragos en la tierra, ya estaban haciendo estragos de aquellas que se salvaron. Y no fue más que tuvo que casarse con Oro para evitar, porque de una forma a Oro las Iyami le tenían miedo y así pudo evitar. Entonces así vas a conseguir en muchos caminos, y la idea es identificarlo para saber qué se debe hacer. Ahora, podemos utilizar el poder de las Iyami para hacer algo, invocarlas para hacer algo negativo. No podemos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. El término de bruja que se utiliza no significa que es una entidad que tú puedes utilizar a tu gusto. Lo único que se puede para con ella es el apaciguamiento. Apaciguarla, para que de una manera no te hagan nada a ti. Porque en el momento que tú molestas la Iyami para la resolución de un problema, en ese momento ya estás metiéndote aguas abajo y estás metiéndote en candela. Ella no se puede molestar para nada. Se molesta, lo que debe hacerse, según mi criterio, es solamente apaciguar. Más nada, apaciguarla. Y para eso lo que hablamos, se hace en la tradicional, el IPC, que no es más que la forma de identificar el Adimú, pero para las Iyami. Pero eso tiene su proceso delicado y que hay que saberlo hacer a través del agú, a través del babalawo o quien tenga la consagración o la posición astral para hacerlo. Hasta ahora es un debate la iconografía de Iyami. Hasta donde yo tengo entendido, la iconografía de Iyami no existen. Por otro lado, dicen que sí. Lo único que pude conseguir de las Iyami es el culto del Geledé, que igualmente no es más que para apaciguar las Iyami. Esto lo hacen en Ketu, que históricamente la ciudad, o sea, el pueblo de Ketu, o Ketu, hacía este tipo de ceremonial muy parecido, se disfrazaban, incluso los hombres participaban, porque el hombre era llamado oso, oso que significaría brujo, por decirte la parte masculina de Iyami. Y bailaban también con ciertas máscaras, cierto disfraz. Esto era para rendir homenaje a las Iyami, que iba muy dirigido a la agricultura, ya que buscaban que las aves no dañaran las siembras que ellos hacían. Entonces, una cosa fue llevando a la otra y este culto fue creciendo y obviamente me imagino que habrá muchísimos más, pero desconozco la iconografía. No soy quien porque no. Hasta donde busqué, traté de buscarlo y no lo conseguí. Pero sé que puede que exista una iconografía con respecto a la Iyami.
Pero bien, más importante que todo eso es entender la posición que juega psicológicamente y astralmente y espiritualmente sobre todos nosotros. De hecho, las Iyamis saben cuando tú estás teniendo un pensamiento negativo, si eres una persona negativa, una persona que te llenas de ira, que te la pasas peleando, que te la pasas con problemas y la pasas pensando o sea, deseando a la gente que le pase mal, que déjame decirte que las Iyamis se te posan aquí en la cabeza, sus patas aquí en la cabeza y empiezan a tomarte, ya que eres parte de un desequilibrio negativo que no puede seguir en este espacio. Son un poco el juez. Hay quien dice que ellas hacen ciertas reuniones, en otra literatura es conseguir que hacen ciertas reuniones para saber las acciones que iban a tomar según de la información venida de Orun. Ahora, quien llevaba la batuta de estas reuniones es Eshu. Es por eso que hay dos deidades, orishas, o ochas, que van a estar o que ella de una manera respetan. Una es Hechu y una es Orúmila. ¿Ok? Van a la par. O sea, son estas entidades, estas deidades que, Orúmila en todo caso, y Hechu, que tienen la posición de entrar en negociación o de lograr esquivar las acciones o dominar las acciones de la Hiyami. Estas reuniones en realidad era para decidir que iban a Yogun iban a enviar en función de los que hayan faltado a sus tabú, hayan dejado de hacer incluso Ebu, hayan faltado las reglas religiosas o hayan roto alguna regla religiosa. O sea, si te pones a analizar, son aquellas que realmente espiritualmente se van a encargar de ese equilibrio. No son orisha, no son irumole, son entidades que existen y existieron en determinado momento y se quedaron, ¿ok? Pero hay que dejar eso también muy claro. Ni son orisha, ni son irumole. Se dice que hay ciertas cosas que las espantan, que a ella no le gusta. Una de ellas son los gatos. Cuando hay presencia de gatos, tratan de no estar cerca. No les gusta las hiyami. Otro, los limpiacasas, lo que llamamos aquí en Venezuela tuqueque, que a veces hacen un sonido. La mitología dice que ese sonido las espanta. Ay, yo no quiero asustar a nadie, pero hay otros que dicen que cuando hacen ese sonido es que hay una cerca. Es un sonido particular. Estas son las lagartijas, los quequitos estos que andan en la casa, los famosos limpiacasas. Eso tampoco le gusta la presencia de ellos. Hay un árbol en especial que las ahuyenta. Este árbol se llama Epogbo, que es incluso un árbol donde los pájaros no se paran. Ellos lo utilizan mucho en la tradicional para hacer las medicinas para evitar. Existen muchos ceremoniales para repeler el ataque de las hiyami. Eso sí, por seguro que existe. Obviamente nosotros desde este punto de vista que se lo estoy hablando es para que reconozcamos su existencia y más o menos por encima la idea de quiénes son. En fin, lo más importante de estas entidades es saber entrar en un equilibrio donde no estemos de una manera u otra rompiendo con lo predeterminado y que ellas nos tengan que tomar o venir a nosotros a hacer justicia en algo que no esté espiritualmente bien hecho. ¿Ok? Para ocultarla a ella, para hacerle el homenaje a ella en el momento de hacer distinto ceremonial, para apaciguarla. Eso tiene su procedimiento, obviamente no lo voy a decir por aquí, pero eso tiene su procedimiento y es algo que se debe hacer. Necesario siempre hacerlo, sobre todo cuando vemos determinados Odundifa como Obesá, Oyekumeji, Osameji, por supuesto, Ocheturá, Ochemeji, no sé si ya lo dije,
hay varios otros, porque hay bastantes, casi todos te hablan, teóricamente todo Odu debería traer una referencia de lo que va a hacer con la hiyami, porque es parte de ese proceso de alejar los osobos de tu vida y que no lleguen los allegos, las negatividades y nada que no valga la pena. Ahora, la presencia de la blanca es indispensable y siempre va a estar presente. Para mí la presencia de la blanca son todas las madres, ¿me entiendes? Ese instinto maternal, ese instinto que tiene toda mujer, que lleva Iba, porque lleva esa Iba sagrada, que es su útero, toda mujer portadora de esa Iba, y de una forma u otra tiene ese poder específico o ese poder sobrenatural que demarca la diferencia hacia el hombre, por supuesto, pero que demarca la diferencia entre lo material y lo espiritual, que logra alcanzar niveles que nunca van a ser alcanzados por el hombre. De hecho, el hombre tiene que pasar por tanta ceremonia para lograr un 20% del poder espiritual que tiene una mujer. Esa es la gran diferencia que existe. A veces yo veo discusiones por muchos temas que no los voy a nombrar aquí, pero yo digo, la mujer tiene la posición espiritual más grande que existe, más grande que la del hombre. Con Ifá, con todo lo, con Olofin, con la deidad que te dé la gana. La mujer no necesita nada de eso. La mujer es un ser completo. Los incompletos espiritualmente, en todo caso, si lo vemos desde este punto de vista, somos nosotros. Creo que hasta aquí vamos a dejar este tema. Vamos a ver qué les parece a ustedes y vemos si hacemos una segunda parte entrando en temas más profundos con respecto a la hiyami LG, la hiyami Osoronga, que no se puede estar nombrando mucho. Está mal, que por eso quería llamarlas puros hiyami. ¿Ok? Pero espero que les sirva, espero que ustedes por su parte también profundicen un poco. Recuerden que yo nunca voy a tener la verdad completa. Ningún ser humano tiene la verdad completa. Así que profundicen ustedes, no se quejen con lo que yo les digo. Y que Olofin o los Dumares me los bendiga hoy, mañana y siempre. Y Boriboya y Bocheche.